Recuerdo que al arranque del sexenio de Peña Nieto, porque luego estos asuntos se olvidan y andan diciendo, no, callaron como momias, no, al arranque del sexenio de Peña Nieto. Cuando Peña Nieto decía que ya había batido la delincuencia y no sé qué, me fui con el noticiario de la mañana que tenía en ese momento en televisión a transmitir desde La Laguna. Un poco para contestar periodísticamente lo que el sexenio de Enrique Peña Nieto quería vender mediáticamente, que ya llegaron ellos y se acabó el problema de delincuencia. Yo transmití 3 horas de televisión en la mañana desde La Laguna, desde Torreón, y varios de mis colegas estuvieron en los 10 puntos más peligrosos de todo el país. Imagínense lo que eso generó dentro del gobierno entrante de Peña Nieto, que bueno, pues en ese momento se sentían que nadie los podía tocar. Bueno, porque luego hay algunos que dicen que callan como momia, ya sabe cómo son. Pues si quieren ver el programa, creo que ahí está en internet, lo que sea, pero me acuerdo muy bien, y esto incluso, por cierto, lo comenta mucho el secretario de Gobernación en ese momento, Miguel Ángel Osorio Chong, que cuando yo terminaba de transmitir, se desató una balacera en Torreón. Es decir, qué mejor ejemplo del nivel de violencia que existía en La Laguna, que al final del programa se desató una balacera. Me acuerdo que yo incluso lo reporté en Twitter en ese momento, etcétera, etcétera. Así estaba la cosa de violenta. Y esa era la realidad, no la que quería vender el gobierno de que ya había pacificado todo. Pasó el tiempo y resulta que La Laguna se volvió aparentemente un caso de éxito. No sé si es temprano para llamarlo un caso de éxito. Pero Sergio Aguayo, Javier Garza y Jacobo Dayan han escrito una publicación que se llama Reconquistando La Laguna. Los Zetas, el Estado y la Sociedad Organizada 2007-2014, que parte del Seminario sobre Violencia y Paz en el Colegio de México, que ha estudiado pues durante los últimos años qué pasó en esta década, en estos de 2010 a 2020 en La Laguna, y si ese modelo se puede replicar en el resto del país. Están en la línea de W Radio y les agradezco muchísimo que nos hayan tomado la llamada de manera conjunta los escritores y analistas. Sergio Aguayo. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Carlos, un placer. Y nuestro querido Javier Garza, comentarista de este programa. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bueno, resulta que han publicado Reconquistando La Laguna. Usted sabe lo que ha pasado en Torreón, que ha sido pues uno de los, digamos, ejemplos de análisis más interesantes, porque estaba la violencia desatada y parece que se abatió de alguna manera. Y entonces el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México ha estudiado durante los últimos 4 años qué pasó en esta región noreste de México y qué pasó, digamos, durante la última década, publicando de esta manera Sergio Aguayo, Javier Garza y también Jacobo Dayan como autor. Sergio, te pongo el balón primero en tu cancha. ¿Es un caso de éxito o todavía es muy temprano para decir que es un caso de éxito, o ya no fue un caso de éxito este abatimiento, digamos, en los niveles de delincuencia que solía tener La Laguna y en Torreón y Gómez Palacio y demás? Sí es un caso de éxito con los siguientes criterios. 1, una reducción dramática en el número de homicidios dolosos y de desapariciones. No hay ninguna duda. Si tomamos 2012 como cuando Torreón estaba entre las 5 ciudades más violentas del mundo, y 2014-2015 veremos cómo baja. Segunda razón de éxito, que ya lleva 5 o 6 años con este mismo nivel, y además existen razones para pensar que estamos ante un declive sustentable, porque está enraizado en la sociedad lagunera, y el gobierno federal tiene un papel importante, pero subsidiario, secundario. Por tanto, sí, no tengo ninguna duda en decir que es una historia de éxito, con algunos asegúnes, por supuesto. Javier Garza, ¿no temes que esto se vuelva un caso como, por ejemplo, Ciudad Juárez, en donde pues se cantaba como un caso de éxito y a lo mejor el festejo llegó demasiado temprano, pues porque otra vez está súper descompuesto?
Sí, y como habitante de la laguna, pues creo que ese siempre es lo que está detrás, siempre en la mente, por más que ya pensemos que le hayamos dado la vuelta a la violencia. Lo que realmente te diría, o te confirmaría, si es un caso de éxito, es si el fortalecimiento institucional que se dio a lo largo de los últimos 5 años, 6 años más o menos, y que queda relatado en el libro de cómo se fortalecieron las policías municipales, las estatales, cómo se hizo la coordinación de una zona metropolitana que son 4 municipios en 2 estados, cómo se articuló con el ejército, etcétera. Que ese fortalecimiento institucional pueda resistir el embate, un nuevo embate de un grupo del crimen organizado que quiera venir a disputar el control, tal como los Zetas lo quisieron hacer en 2006 con el cártel de Sinaloa. Ojalá eso no suceda, pero creo que mientras eso no suceda, nunca realmente podemos poner a prueba. Eso es como una paradoja, pues, ¿no? Sí. Ojalá y no ahora, suceda, Javier, no por ejemplo, sabemos. en el caso de Nuevo León se ha hablado muchísimo cómo el empresariado terminó imponiéndole un modelo de alguna manera al mundo de la política, se dio este fortalecimiento de la de institucional, etcétera, etcétera. ¿Tienen que jugar políticos, policías y empresarios del mismo lado para tener un caso de éxito? Y de decir, sí podemos salir de este hoyo en el que estamos. No, sin duda, y creo que eso es también una de las cosas en las que Sergio se ha enfocado más, es precisamente en ese papel que los empresarios tienen, y él te puede contar la historia con una mayor profundidad, precisamente también de cómo se toma como ejemplo la comunicación que estaban teniendo en Monterrey, porque hay muchos vasos comunicantes entre el empresariado lagunero y el regiomontano. Aquí hay 2 fuerzas importantes fuera de la autoridad, los empresarios, pero también los colectivos de familiares de personas desaparecidos y de víctimas que realmente estuvieron metiendo mucha presión, que en el caso de Coahuila lograron que el gobierno los volteara a ver y empezar a resolver, o por lo menos empezar a caminar o acompañarlos en la búsqueda de sus familiares. Sergio Aguayo, ¿qué papel juega? Y es una pregunta complicada, pero pragmática, otro cártel para pacificar. Es decir, ¿termina imponiéndose en la laguna el cártel de Sinaloa y por eso la cosa se calma? Ya metiste la banderilla de fuego, Carlos, porque ese es encontramos indicios de que el cártel de Sinaloa colaboró con en la ofensiva federal, estatal, municipal contra los Zetas. El objetivo era acabar con los Zetas, vamos. Y Sinaloa colaboró. Ahora, ignoramos varias cosas. Una, si fue un acuerdo implícito o simplemente tácito, así se iba dando. Segundo, si jugó un papel Genaro García Luna, porque el viraje de irse contra los Zetas se toma en el 2010 durante el gobierno de Felipe Calderón, y Genaro García Luna era muy importante. Si es cierto que estaba al servicio de los Zetas, ¿qué tanto influyó su opinión sobre el presidente para lanzar esa ofensiva? Todavía no lo sabemos, pero sí es va al fondo, a lo más profundo de los acuerdos implícitos y explícitos entre los criminales y funcionarios del gobierno mexicano. En ese sentido, Sergio, al final funciona como en Estados Unidos, en donde pues hay menor nivel de violencia, etcétera, porque hay una administración de la delincuencia, porque pues hay arreglos tácitos en donde saben los delincuentes dónde sí pueden operar, dónde no, qué sí pueden hacer, qué no, y cuando se pasan de la raya, entonces la ofensiva gubernamental es brutal. Ese es el equilibrio al que hay que llegar y punto final, y quitarnos cualquier romántica idea de que sí, por la vía institucional aniquilaremos a los delincuentes. ¿Qué piensas? Mira, la eliminación absoluta es imposible en una economía de mercado. Te lo planteo así. El crimen organizado opera bajo la misma lógica que el empresariado, aunque desde una perspectiva ilegal y utilizando la violencia.
lo que hicieron, el caso de Estados Unidos, hay de todo, hay ciudades tan violentas como Torreón, o regiones de Estados Unidos tan violentas como era Torreón. Lo que sí es importante entender es que cuando llegamos a la laguna a estudiarla, yo ya llevaba un marco teórico trabajado en Chicago y Nueva York. Chicago los años 20, Nueva York los años 30. En esas dos ciudades hubo 6 actores que tuvieron un papel fundamental. Empresarios en primer lugar, víctimas, medios de comunicación juegan son fundamentales, iglesias, organismos civiles y académicos. Toda proporción guardada, encontramos lo mismo en La Laguna. En Chicago era el grupo de los 6, medio secreto. En La Laguna, el grupo Laguna o el grupo de los 8. Y así sucesivamente, y aun cuando reconozcamos las diferencias, hay similitudes tan grandes que se puede hablar de un modelo muy claro en el cual las políticas públicas mejoran en la medida en la cual la sociedad entiende al crimen organizado y le propone y hasta se impone al Estado políticas para combatirlo, que fue el caso tanto en Chicago como en Nueva York, como en Sicilia en los años 90 o en La Laguna en la actualidad, antes también en Ciudad Juárez, pero Ciudad Juárez y Monterrey ahí hubo cambios que no se han dado en La Laguna, porque incluso el mando especial, que es Policía Metropolitana, el Grupo Antisecuestros Metropolitano, con policías de los 2 estados y una participación marginal de Ejército y Guardia Nacional, fue aceptada por un presidente del PAN, Calderón, uno del PRI, Peña Nieto, y uno de Morena, López Obrador. Los 3 lo han reconocido. Y es especial porque es el único que hay en el país. En ningún otro lado encuentras algo parecido. Sergio Aguayo, tendría que repetirse esto, es decir, esta es la receta que hay que aplicar en todos lados para que realmente logre abatirse la delincuencia en el país. Sí, aunque variaciones por ciudades o más bien zonas metropolitanas, grandes ciudades. Estamos ya trabajando en la Ciudad de México con el modelo lagunero. Lo estamos empezando en un proyecto con el gobierno de la Ciudad de México, con la Secretaría de Educación, a partir de los pilares. Los pilares, esa invención de Claudia Sheinbaum, esa propuesta, no quiero decir invención, tiene bases sólidas. Queremos ver si se pueden convertir en islotes de paz que formen zonas que contengan al crimen organizado, mientras en la cúpula yo espero que logremos convencer a los empresarios, no a los medios que en la Ciudad de México, igual que en La Laguna en su momento, están informando, pero sí en la Ciudad de México convencer a los empresarios de que su mejor apuesta está en organizarse y crear instituciones, porque algo que no dijo Javier es que en La Laguna se institucionalizó la participación ciudadana. Se llama el Consejo Cívico de Instituciones, entre otras. ¿Y qué son vigilantes o qué? Exactamente, hacen los estudios de la violencia, la rendición de cuentas, y están generando información de punta, asesorados por México Evalúa, creada por Alejandro Martí, un empresario allá en el 2009, hace 11 años. Es decir, lo que vemos en La Laguna es el resultado de los esfuerzos de un buen número de sectores que entienden que hay que institucionalizar la vigilancia, así como los medios tienen especialistas en delincuencia organizada entre sus reporteros para poder entender mejor o con mayor profundidad. Es exactamente, tenemos que institucionalizar el monitoreo del crimen organizado y de las Fuerzas Armadas.
Javier Garza, como comentarista de este programa, como pues habitante y periodista que ha hecho su carrera ahí en La Laguna, ¿cómo viste la elección? Carro completo para el PRI este domingo en Coahuila en su elección de diputados. Cuéntanos. Yo creo que no hay que irnos con la finta de pensar que aquí el PRI está mostrando fortaleza o que está teniendo un regreso. El carro completo en las elecciones legislativas de medio periodo del sexenio es completamente normal desde que esas elecciones se hacen huérfanas, digámoslo así, o que no están acompañadas de ninguna otra, que ha sido en 2008, 2014 y ahora en 2020, incluso después de descalabros electorales. Es decir, en 2008 se realizó esa elección después de que el PRI perdió en la elección federal en 2006 y sin embargo sacaron carro completo. En 2014 se realizaron después de que el PRI había perdido en la elección federal de 2012 y sin embargo se dieron carro completo. Entonces no me extraña que hubiera pasado esto. Si nos metemos a ver los números, lo que sí hay que ver aquí es el factor Morena. Morena tiene el mejor desempeño para un partido de izquierda en Coahuila sin López Obrador en la boleta. PRD o Morena no habían sacado más de 5% de los votos sin López Obrador en la boleta y ahorita están sacando 20%. Estamos viendo una inercia todavía de 2018, estamos viendo que Morena ya está aprendiendo a utilizar los resortes y las palancas del gobierno federal para movilizar a sus estructuras en favor del voto. El PRI pierde 10% de votos, saca 60% en la elección legislativa local de 2014, hoy saca 49%, pero esa pérdida no la cacha el PAN como normalmente lo hacía en el bipartidismo PRI-PAN que sí, toda la vida desde hace un cuarto de siglo. Ahorita los cacha Morena, entonces cambiamos a un tripartidismo PRI-PAN-Morena que es mucho más impredecible rumbo a 2021. Sergio Aguayo, tu lectura sobre esta elección. Totalmente lógico. Si tomamos en cuenta que en Coahuila el PRI les dio resultados en el tema de la inseguridad, cuando menos. Eso lo puedo constatar. El sexenio de Rubén Moreira debe reconocerse a él y a Miguel Ángel Riquelme, que en ese momento era funcionario de su gobierno. Hicieron una política integral contra el crimen organizado que se ha visto pocas veces en México. Asfixia financiera del crimen organizado, ataque a la cultura que destruyeron, por ejemplo, los altares a la Santa Muerte, y te podría seguir enumerando acciones concretas que significaron que la política del gobierno estatal priista, en su mayoría, fue determinante para lograr la reducción en los índices de inseguridad, con colaboración del PAN y de otros partidos, por supuesto, pero en todo caso, a mí no me sorprendió que le hubieran dado su voto los coahuilenses, porque resulta totalmente natural. ¿Crees que esto puede significar una resurrección del PRI? ¿Crees que esto puede significar que la oposición tiene chance en el 2021 frente a la máquina López Obrador? Mira, Carlos, creo que los partidos tienen que entender que los ciudadanos estamos vigilando, y así como ahora Morena agravia a científicos, a los colectivos de derechos humanos, a la cultura, eso se la vamos a cobrar el día de las elecciones. Y perdón que te lo diga como ciudadano, estoy furioso por el maltrato que nos están dando los diputados y los senadores que nos prometieron que iban a ser diferentes. Y ahora lo que están haciendo es obedecer los deseos de su presidente. Pues mira, yo no sé qué vaya a pasar en el 21, pero sí sé que un buen número de ciudadanos, no todos, sí, no voy a meter a analizarlo, pero sí estamos atentos de cómo se comportan los legisladores a los que les dimos el voto para que no fueran títeres del gobernador o del presidente. Queremos una democracia que funcione, y eso supone que el Ejecutivo no es el que manda al Legislativo. Muchísimas gracias, Sergio Aguayo. Muchísimas gracias, Javier Garza. Los dos hoy en W Radio, hablando no solo de la elección de Coahuila, sino pues el tema central, el que platicamos hace un rato, su análisis sobre cómo el caso Torreón, el caso La Laguna, puede ser considerado un caso de éxito para combatir la delincuencia en México.